Ecología de los medios, entornos, evoluciones e interpretaciones de Carlos Alberto Escolari. ¿Qué es una teoría? Es una hipótesis cuyas consecuencias se aplican a una ciencia. Como podemos ver, una teoría abarca desde explicaciones científicas hasta prácticas religiosas. ¿Dónde se hablan las teorías? Universidades, libros, revistas científicas, centros de investigación y congreso. Los científicos no se limitan a intercambiar discursos, también discuten hipótesis. Llegan a acuerdos, en este caso, es algo más que un campo científico donde se manifiestan conflictos, sino también una red de conversaciones. Para comprender un campo científico es necesario mapear sus discursos. Podría decirse que las teorías de la comunicación no ha sido otra cosa que una gran conversación para aclarar la palabra comunicación. Las teorías de la comunicación han sido clasificadas de diferentes maneras: teorías generalistas, teorías especializadas y teorías de los efectos limitados. La ecología de los medios no se concentra en ningún medio en especial. Su reflexión comienza con la aparición del lenguaje. McLuhan y sus precursores. La ecología de los medios tardó un tiempo en encontrar su lugar bajo el sol académico. Sin embargo, poco a poco, los ecólogos de los medios fueron ganando terreno y hoy tienen su propia organización. En esta introducción repasaremos rápidamente la historia de esta corriente del pensamiento comunicacional. Los medios como especies. Miembros de la ecología de los medios, entre ellos INIS, entienden la evolución de los medios en conjunto con los desarrollos socioeconómicos. Como ejemplo está el desarrollo de los ferrocarriles en paralelo con la telegrafía. Esto ocurrió en el siglo XIX. Otro aspecto importante es el concepto de la competencia entre los medios, tal como la radio en contra de los periódicos. Autores como Nystrom reafirmaron estos procesos al afirmar que ningún medio opera de manera aislada. Cada medio afecta a todos los medios. McLuhan se adhiere a esta teoría al decir en su famoso aforismo: ningún medio adquiere su significado solo, sino exclusivamente en interacción constante con otros medios. Estas ideas se definen como la dimensión interdimensional de la ecología de los medios. La nueva ecología de los medios. Investigadores contemporáneos han demostrado gran interés en la multimedia. Neil Postman habla de cómo las personas no saben qué hacer con toda la información a su disposición. La creación de la World Wide Web ha regenerado el interés en el estudio integrado de los medios de comunicación. Entrevistas, conferencias y reflexiones importantes para el investigador de la ecología de los medios son: la entrevista de la revista Playboy a Marshall McLuhan en 1969, el discurso de Neil Postman para la Media Ecology Association el 16 de junio del año 2000, conversaciones de Octavio Elizondo Martínez, entre otros que se abordarán a continuación. La entrevista de Playboy de Marshall McLuhan. El impasible protagonista de esta controversia nació en Edmonton, Alberta, el 21 de julio de 1911. Fue un hijo de una ex actriz y un agente inmobiliario. McLuhan llegó a la Universidad de Manitoba con la intención de convertirse en ingeniero, pero se matriculó en 1934 en un máster de literatura inglesa. Obtuvo su primer puesto como profesor en la Universidad de Wisconsin. Y por su carrera como autor empezó en un conjunto de artículos de contenido académico estándar, pero a mitad de los años 40 asomó su interés por la cultura popular. Debido a su trabajo, los críticos lo han apodado el Dr. Spock de la cultura pop, también el gurú de la tele, un crewman canadiense que se ha unido al asalto de la razón, un mago metafísico poseído por el sentido especial de la locura, y el sumo sacerdote del pensamiento pop.
Marshall en esta entrevista nos habla y nos mantiene su postura de que el contenido o el mensaje de cualquier medio en concreto es tan importante como las palabras establecidas en el revestimiento de una bomba nuclear. Para McLuhan, la educación, en vez de ayudar a los jóvenes a entender y adaptarse a los nuevos entornos revolucionarios, se utiliza como un mero instrumento de agresión cultural. También dice que entiende el fermento de nuestras escuelas, porque nuestro sistema educativo es un espejo retrovisor total. Es un sistema desfasado y moribundo, cimentado en los valores de la alfabetización y en una información fragmentada y clasificada. McLuhan nos habla del alfabeto fonético y la imprenta como una evolución de la humanidad. La imprenta fue posible por primera vez homogeneizar el dinero, los mercados y el transporte, creándose una unidad económica así como política y desencadenándose las energías centralizadoras del nacionalismo contemporáneo. También se dice que él fue el creador de Henry Ford y la primera línea de montaje y la primera producción en masa. McLuhan habla también de la televisión. Dice que está revolucionando todos los sistemas políticos del mundo occidental. Un hombre que es mucho más un jefe tribal que un político. Qué mejor ejemplo que Castro. Es un nuevo jefe tribal que dirige un país mediante un diálogo y un feedback televisivos. Gobierna a su país delante de las cámaras, brindándole a la gente cubana la experiencia de estar directa e íntimamente involucrados. Castro es el patrón a seguir para los jefes tribales de otros países, como lo hizo Mussolini, Hitler, Franklin en los tiempos de la radio, en la era televisiva. El humanismo de la ecología de los medios. La palabra medios, junto con ecología, da a entender que no solo existe el interés por los medios, sino por la interacción que estos tienen con los seres humanos y que le dan a una cultura su carácter. Entonces, ¿hasta qué punto contribuye un medio con usos y desarrollo del pensamiento racional? Se elogia a los medios que lo hacen como la escritura, la imprenta, los libros, los cuales concibieron el pensamiento abstracto. Y además la mayoría de ideas humanas como la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y hasta la noción de la felicidad. ¿Y hasta qué punto contribuyen los medios al desarrollo de los procesos democráticos? El medio de la imprenta desarrolló la aparición de la democracia y puso mucho énfasis en el individualismo, a pensar lo que a nosotros nos conviene y a tener pensamiento propio. ¿Y cómo se puede llegar a más información, a más gente, más rápido y de más maneras? La inmediatez de la información y el acceso a esta funciona como una distracción y un déficit moral que nos hace perder de la realidad y además no nos ayuda en el crecimiento como cultura. McLuhan y la Escuela de Comunicación de Toronto. Esta fue una de las iniciales en los estudios de los medios de comunicaciones en América del Norte. ¿Cómo lo hicieron? En la elaboración electrónica de la palabra y en el efecto contemporáneo que tenían los medios en la actualidad. La conexión que tenía la oralidad y la escritura y la relación de la tecnología con el ser humano y los tipos de sociedad. La relación fue lo intelectual, lo geográfico y lo contemporáneo. Vamos a ver los tres intelectuales que nos dieron pie a esta escuela de comunicación: el señor Havelock, el señor Aynis y el señor McLuhan. El señor Havelock era un literato filósofo en la cual dio la importancia de la escritura y el papel filosófico de los medios de comunicación en nuestra sociedad. El señor Aynis, con sus tecnologías de los medios de transporte y sus estudios de economía, nos dio todo lo que podíamos crear y los monopolios que se podían estructurar a través de los medios de comunicación. Y el señor McLuhan dio pie a unas escuelas totalmente diferentes a través de la literatura inglesa. Él estudió la computación y la tecnología relacionándolos con el tiempo y el espacio. Estos señores, en acompañamiento con la Escuela de Chicago, dieron los primeros pasos para el estudio de los medios de comunicaciones. En la Escuela de Chicago dio los lazos de la sociedad y los vio como un organismo. Esta sociedad lo que quería, con un método un poco ilusionante, fue educar al público. Como tal, lo que se quería ver era ver los medios de comunicación como un organismo y dio paso a los primeros estudios de los medios de comunicación.
La ecología de los medios y la educación de los medios en los Estados Unidos. Neil Postman es la persona a la cual se le asocia el término ecología de los medios, pues es quien está en el centro, o mejor dicho, en el origen de la Escuela de Nueva York de Ecología de los Medios. Y no solamente porque institucionalizó el término al crear el programa de doctorado de Ecología de los Medios en la Universidad de Nueva York en 1970. Las raíces, la evolución y la totalidad de sus aportes a nuestra comprensión de los medios constituyen una teoría general del término propuesto por Postman. Entre las otras aproximaciones al estudio de los medios, la cultura y los medios como cultura. En concreto, Postman reconoce tanto la necesidad de una educación de los medios general y extendida en nuestra época, ya que la educación de los medios es parte de la educación cívica. La argumentación de Postman es la apología original de la educación de los medios, siendo esta, hasta la fecha, la justificación más profunda y articulada de por qué es necesario que la ciudadanía reciba una educación mediática. En la teoría de Postman, el plato fuerte es el lenguaje, como lo es también la educación, puesto que el alfabetismo de la imprenta es el principal medio de educación. El lenguaje verbal se convierte en el medio con el cual se comparan y contrastan otros formatos de medios. Se podría decir incluso que el lenguaje se favorece en la ecología de los medios. Para Postman, su ecología surge de un tradicionalismo cultural concreto, pues le preocupa la conservación o perseveración de la alfabetización frente a la embestida electrónica y la amenaza, no tanto de la post-alfabetización, sino de una alfabetización menospreciada y devaluada. Teme a la consecuencia de este cambio en el orden de las cosas y lo que podría pasar en un futuro con respecto a la civilización. Estudiar los medios como medios. Marshall McLuhan. El medio es el mensaje es una frase epistemológica que McLuhan nos da a entender que más que el contenido de las palabras o imágenes, lo que queda de un medio de comunicación es su efecto, la forma en que moldea a sus usuarios a nivel físico, cambiando facilidades, rutinas y modos de percepción. En un sentido más amplio, los medios son extensiones del ser humano y también amputaciones. Actualmente la tecnología funciona en la práctica como una prótesis y mediante esto McLuhan lo que quiere lograr a través de su estudio es saber cuál es el mensaje que transmite cada medio en particular y también qué efecto produce en el mismo. Lo primero que hay que señalar para esto es que el medio es el mensaje. Esto es un aviso y un llamado de atención. Es una petición para que se preste atención, ya que como insistía McLuhan, no hay absolutamente nada que no pueda evitarse mientras no exista el deseo de contemplar lo que está ocurriendo. Por otro lado, McLuhan se refiere a las tecnologías de los medios como extensiones de nuestro cuerpo que son producidas por nosotros a nuestra imagen. Cada extensión también es una amputación y que las tecnologías funcionan en efecto como prótesis. A medida que extendemos nuestros cuerpos, nuestras extensiones nos retroalimentan y nos alteran significativamente en muchas formas. McLuhan debatía que cada medio y tecnología conlleva no solo ciertos servicios, sino también un conjunto de diservicios. Esta idea es paralela a la reseña de que cada extensión también constituye una amputación. Cada beneficio conlleva un coste y siempre hay un precio que pagar por las ventajas que conllevan las invenciones. Los medios elementan los efectos negativos que son separables de los positivos. La frase es el medio quiere decir que cada medio y tecnología cuenta con sus propios prejuicios. En una de sus leyes, McLuhan dice que la introducción de un nuevo medio fomenta alguna propiedad preexistente, hace que un elemento vigente quede obsoleto, lo que de cierta manera corresponde a una amputación. Retira algo que ya ha quedado sin uso y vuelve o se convierte en su contrario cuando es empujado hasta el límite. McLuhan, al mencionar que el medio es el mensaje, estaba resaltando que tenemos la intención de prestar atención al contenido y a ignorar al medio, pero es el medio el que juega un papel más significativo
y el que tiene un efecto mayor. Tomamos nuestros sentidos por dados y prestamos atención naturalmente solo al contenido de nuestras percepciones, pero lo que es importante de verdad es nuestra habilidad de ver, oír, oler, saborear y tocar, una cuestión que solo recordamos cuando alguno de nuestros sentidos nos falla. McLuhan debatía que toda la preocupación expresada sobre lo que ponían en la televisión perdía importancia en comparación con medio en sí mismo, con el acceso instantáneo audiovisual que permitía al mundo exterior ver lo que sucedía. El medio es el mensaje quiere decir que si de verdad queremos comprender lo que ocurre, es decir, si de verdad queremos captar el mensaje, tenemos que estudiar el medio y no obsesionarnos con el contenido, ya que el contenido con frecuencia constituye una distracción o a una cortina de humo. El mensaje en este sentido se refiere a la significación más que a la información, pero el término también es sinónimo de contenido y sugiere que el medio es el contenido. Para ser más exactos, McLuhan debatía que el contenido de un medio es otro medio. El medio es el mensaje, también quiere decir que el medio utilizado para enviar un mensaje influye en la forma del mensaje. La palabra hablada conlleva un significado diferente cuando se escribe y el significado de un texto escrito cambia cuando aparece en un documento impreso. Estamos en un coche yendo hacia el futuro utilizando solo nuestro espejo retrovisor. Herbert Marshall McLuhan. Los principios de la evolución de los medios. Los medios de comunicación han tenido una evolución más que todo hacia la parte radial. Hacia nuestras épocas venideras o iniciando nuestros medios de comunicación, se enfocaba más que todo lo que era la parte radial y lo que era la parte de cine sin audio. Después de unos años nos podemos enfocar que lo que fue la parte radial tuvo mucho éxito hacia la parte de audición, debido a que hacia la parte de las imágenes con sonido no tenían mucho llamativo para las personas. Lo que fue la parte de la radio empezó a enfocar lo que es la parte AM y sintonía FM. La cuestión de la AM es lo que quería enfocar la parte de noticias, la parte publicitaria, así mismo la parte política. En el transcurso de los años, la parte de FM se quería enfocar en lo que era la parte musical y lo que era la parte de juventud o rock alternativo actualizándose frecuentemente. Podemos denotar que con el tiempo lo que es la imagen con sonido perdió su popularidad, debido a que la mayoría de personas al momento de cerrar los ojos para escuchar lo que es la parte de la radio, las telenovelas de radio, era muy diferente el sentimiento que manejaba hacia ellos. Debido al transcurso del tiempo también se empezó a enfocar lo que fue la imagen con color y la imagen en movimiento, ya que con el transcurso de los años también se empezó a crear lo que fue la parte televisiva. No eran programas grabados en vivo, pero igual eran imágenes que se podían enfocar a blanco y negro, pero que hoy asimismo tenían una transmisión precisa y eficaz. Lo que podemos concluir es que, denotando toda la historia de nuestros medios de comunicación, lo que la parte radial ha tenido un fuerte bastante alto en el transcurso de los años. Nos podemos dar cuenta que abarca mucho la parte de ser algo llamativo para el oyente y asimismo ser algo cómodo y se podría escuchar algo diferente, pero al momento de cerrar los ojos. La base biológica de la ecología de los medios. Vamos a hablar de la biología de la ecología de los medios. Resulta que hay un señor que es Christassen que habla de que la ecología es el estudio del entorno. Y dice, bueno, la ecología en sí misma, sí, digamos, como lo toma la biología, la ecología es el análisis del entorno y de las interacciones que se dan en ese entorno. Desde ese punto de vista, McLuhan habla de que esas interacciones que se dan de los medios de comunicación, dicen que es biológico porque comparan los medios de comunicación con organismos vivos, que tienen sus partes y que cada organismo evoluciona conforme va evolucionando el hombre. Entonces el lenguaje vendría siendo una parte importante de la evolución y también se ajusta, o sea, el mismo lenguaje se ajusta
a las necesidades del momento y que por lo tanto esa biología de usanza del lenguaje genera que el lenguaje sea evolutivo al igual que los seres humanos. Asimismo, entonces, en la cultura se da el lenguaje como organismo, como evolución, y la cultura a su vez debe ser también un organismo porque también interactúa con los medios de comunicación y a la vez suple una necesidad del ser humano. En definitiva, lo que decían todos en conjunto es que el lenguaje y la cultura deben ser de fácil aprendizaje y deben de tener como un código definido para que la gente lo aprenda, porque si no lo aprende o si es muy difícil de aprender, a la final muere. Una alternativa, la evolución de los medios abordada desde la semiótica de la cultura. 2019. El mundo va en camino a la destrucción, el cambio de la naturaleza y también de tecnologías, como bien lo dijo Lotman. Pablo, 21 años de edad, está desilusionado y un poco molesto. Es comunicador social, su gran ídolo en la dinámica social y también de medios es Lotman. Él siente gran admiración por el hombre que le hizo descubrir un mundo con las perspectivas de un sistema social, una comunicación dialógica. El mundo va a desaparecer, lo estamos contaminando, pero incredulidad pensaba. Si tan solo pudiera reunir las suficientes celebridades para que donen, puedan arreglar lo que está pasando en Brasil, Bolivia y lo que van a afectar en el continente. Él empezó a seguir al reconocido Hartley, donde decía los canales de comunicación partían de una velocidad de transmisión. Juan en ese momento dijo, puedo crear una tendencia en donde esto se pueda ver en el mundo. Contar todo lo que necesitamos. En el ancho de banda, por lo tanto, es la limitación de la velocidad permitida por el canal donde Juan planteó una excelente idea. Podría limitar la cantidad de menciones para que las organizaciones estén pendientes y puedan ver la magnitud del problema. El ruido claramente es la repercusión de todo lo que tendría dicha mención, explotar los canales de comunicación, ya sean radiales, televisivos y todo el tipo de marketing. Con la ayuda de estos dos grandes de la historia de la comunicación, Lotman y Hartley, que decían los canales deben evolucionar con una dinámica social en el cual participen todos los receptores. Por su parte, Hartley seguía la idea de la evolución, pero con una perspectiva desde cómo llegar a que me escuchen y cómo logro que ese mensaje llegue al receptor. Pablo era también publicista y la idea de Lotman era marcar territorio desde el marketing, es decir, la idea de los dos se completaba de una forma muy buena. Movilidad y producción audiovisual. Cambios en la nueva ecología de los medios. El mundo está en constante cambio y esto puede evidenciarse en el mundo virtual más que todo. Cómo hemos pasado de tomar fotos y grabar videos con una cámara a hacer lo mismo pero con un dispositivo más compacto, más portátil, con una capacidad de poderse guardar en nuestros bolsillos. Nuestros dispositivos móviles se pueden decir que pues son una extensión de nosotros, tanto así que tenemos la dependencia casi que absoluta de estos. Un ejemplo puede ser las reuniones familiares o las reuniones con amigos. Casi que tenemos la obligación de estar ahí con la cámara, sacarla en todo momento y evidenciar todas las acciones que nosotros hacemos cotidianamente, que ya sea comer algo, salir con tu pareja o ir a cierto lugar. O sea, es sagrado tener que tomarte una foto. Bueno, en el continente asiático se puede ver mayor facilidad en estas tecnologías. Por esta razón nosotros podemos ver un consumo extraordinario allá. Tú ves un consumo fuera de lo normal, prácticamente allá todos están con tecnología, nadie está atrasado, se podría decir, en este mundo. Según lo que dice Manovich, estamos en un punto en el que ya no sabemos si somos tan receptivos con las empresas tecnológicas, nos definen nuestras necesidades. Esto se ve cuando exigimos nosotros a los desarrolladores, cuando tenemos inquietudes o necesidades
fuera de lo común. Un ejemplo puede ser la creación de las nuevas cámaras. Tiene que ser específicamente con cámaras frontales Full HD para las selfies, porque si no, no estamos satisfechos con lo que estamos comprando. Pues no solamente las tecnologías van evolucionando, sino también podemos evidenciar cierta evolución que se está dando en los libros. Ya no es un libro de decirlo así, hojas nada más y una pasta y ya, sino se puede evidenciar también en algunas plataformas. Podemos ver libros virtuales. Este proyecto lo está implementando más que todo una empresa llamada Arant. Esta empresa lo que nos está mostrando son libros escaneados, guardados como en PDF para leerse en cualquier tipo de lugar o ámbito. Y creo que así terminaría pues mi tema. Ecología, arte y política, la estética como control ambiental. Arte y transgenia. Pensar en algo como el arte transgénico, eso significa reconocer toda una serie de mutaciones culturales. ¿Qué pasa si pensamos en el arte transgénico como una nueva forma de arte? Básicamente esto es una técnica, pero el problema se da con lo que ponemos sobre la mesa con CAC, ya que hasta en la vanguardia sus creaciones constituían artificialidades inertes, desde una pintura rupestre hasta una videoescultura. Se trata de creaciones artificiales, inorgánicas, en las que jamás intervenía un ser vivo. ¿Qué pasa cuando esto cambia? Cuando son seres vivos los que son intervenidos por el artista. Para comprender el arte transgénico hay que empezar por cambiar los prejuicios que hay en torno a él. Las obras que proponemos aquí no constituyen artificiales inertes. Se trata de seres vivos, creados y ideados por el artista. La manipulación genética de una especie tiene consecuencias directas sobre todas las otras. Para entender mejor esto, nos acercaremos de manera breve a una de las obras de CAC. La obra consistía en la creación de un animal transgénico. Se trata de una coneja que mediante la manipulación genética le insertaron un gen fluorescente extraído de una medusa. Alba, la conejita, es albina y no es verde todo el tiempo, solamente se torna fluorescente cuando se ilumina con cierto tipo de luz. Era una obra estructurada en 3 momentos centrales. El primero, la creación de la conejita fluorescente; el segundo, el debate en torno a la conejita; y el tercero, la integración de Alba al entorno social, la inserción ambiental. El tercero y más central, cuya recepción generó muchas resistencias en cuanto al concepto básico de creación. El arte transgénico lleva a generar muchas críticas escudadas en posturas en su mayoría de corte religioso. El arte ha sido llamado para abrir nuevos espacios, a plantear posibilidades, de sensibilizar la posibilidad de pensar en el propio presente. Hoy por hoy es posible manipular el material genético, es posible integrar el ADN. El problema aquí no tiene que ver con si esto es bueno o malo. Lo que realmente genera un cuestionamiento es obligarnos a pensar en la posibilidad real de la manipulación genética. En un último ejemplo de las posibilidades del arte transgénico es una especie de boutique en California que vendía todo tipo de rasgos genéticos nuevos para usuarios que quisieran modificar su fenotipo y su personalidad. Era una obra creada por 2 artistas que buscaban poner sobre la mesa el espinoso tema de la manipulación genética. ¿Qué pasará cuando podamos decidir sobre ciertas características físicas? No se trata de pensar en la crueldad de la pequeña Alba, es poner sobre la mesa el arte transgénico y buscar diálogos que aún no exploramos. Finaliza McLuhan con una idea abarcante: todas las artes, la ciencia y la filosofía son controles antiambientales. Según McLuhan, dice que para entender el futuro hay que dar un vistazo al pasado, pues de eso se trata, el espejo retrovisor para entender mejor. Alan Moore dice: un elemento de cómics pasado en el cual podemos desbloquear el futuro de este medio, como si para poder avanzar hacia adelante tuviéramos que movernos simultáneamente. Hacia atrás, por paradójico que resulte, el espejo retrovisor permite avanzar hacia el futuro. El hombre debe, como simple estrategia de supervivencia, ser consciente de lo que está pasando. A pesar de todo lo que conlleva, McLuhan sabe que esta toma de conciencia es un proceso lento, que si bien la realidad electrónica supone un avance al respecto, por otra parte, la idea del antimedio, McLuhan, en términos de relación de ver de fondo invisible que constituyen los medios vigentes, esto es lo que el antiambiente y opera como un dispositivo de toma de conciencia. Platón nos dice que al escribir era novedoso y transformó el diálogo oral en una forma de arte. Y McLuhan muestra cómo el medio puede ser el ambiente de la conciencia, ya que la transformación es una forma de arte.
El espejo retrovisor nos mantiene sujeto al contenido del medio. Los hombres han transformado y han tomado conciencia de artes antiambientales que los medios aportan para recibir el ambiente.